Vamos a dar inicio a este taller sobre cómo afrontar el cambio, tema de gestión de riesgos. Va a estar a cargo de Manus y de Ken. Son expertos del UKDT, así que muy atentos para llevar a cabo este workshop. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y seguro al final de la presentación van a poder hacer sus preguntas también levantando la mano. Y como recomendación, se tiene el botón de interpretación. Para los que no saben, está en la parte inferior, el icono de un mundo. Pueden activarlo y elegir el idioma que ustedes prefieran. Bueno, así que Manus, Ken, con ustedes el taller. Good afternoon, everybody. My name is Manus. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Manus Carstens y voy a estar presentando el día de hoy esto. He dividido esa presentación en dos secciones, en lo que se refiere a ello y también el evento compensable. Vamos a hacer las alertas tempranas y después les voy a dar un poco de tiempo para algunas preguntas y pasamos después a los eventos compensables. Bien, lo más importante que tenemos de acuerdo a lo presentado por la diapositiva es lo que se refiere a este contrato, que siempre pensamos, me parece que todos parecen haber perdido el punto de esta cláusula. Y esa es la razón por la cual tenemos la información. El empleador, el contratista, el gerente de proyecto y el supervisor de aseguramiento de calidad tienen sus responsabilidades de acuerdo a cómo aparece en el contrato y cómo desarrollan sus contratos en lo que es cooperación mutua y cooperación mutua. Dentro de lo que se refiere a ello, automáticamente se establece que el empleador, el supervisor de aseguramiento de calidad y el gerente de proyecto, así como lo que también se refiere al contratista, deben, ¿qué se explica esto? Esto es bastante claro. Todos se les pide que desarrollen todo lo que se ha establecido en el contrato, en todo momento y de la manera en cómo se establece en el contrato. No hay ningún tipo de exclusión y es exactamente lo que aparece en el contrato. Quiero que todos recuerden esto a medida que vemos estas diapositivas, porque esto es como nosotros lo entendemos, cómo entendemos las diferentes obligaciones y lo que se supone que tienen que hacer. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, empezamos con lo que se refiere a las notificaciones de alerta temprana. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, las notificaciones de alerta temprana, el contratista y el gerente de proyecto se notifican entre sí cuando cada uno ve cualquier tipo de asunto que puede incrementar los precios, retrasar la finalización, retrasar el cumplimiento de una fecha clave o perjudicar el rendimiento del trabajo en uso. Bien, entonces, ambos pueden hacerlo, tienen la obligación de hacerlo cuando ellos lo vean como necesario. Cuando se presente una alerta temprana, el gerente de proyecto introduce la cuestión de alerta temprana en el registro de riesgos. La alerta temprana de un asunto para el que se ha notificado previamente como un evento compensable no es necesaria. Es decir, si ya hay un evento compensable que ha sido visto anteriormente, no tenemos que dar otra alerta temprana. El contratista, el gerente de proyecto o el contratista pueden pedir al otro que asista a una reunión de alerta temprana o reunión de reducción de riesgos como la cláusula 16.2. ¿Y qué se hace en esta reunión? En esta reunión, aquellos que asisten deben cooperar en cómo se puede evitar o reducir ese riesgo, buscar soluciones que puedan mejorar ello y decidir en acciones y quién las llevará a cabo. Decidir qué acciones se van a realizar. Ahora, esto se hace junto con todos para poder intentar encontrar soluciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el gerente de proyecto que también se encarga de poder
gestionar las alertas tempranas y los riesgos del proyecto a partir de los datos contractuales, parte 1 y parte 2. Si hay un riesgo que exista y está en los datos contractuales parte 1 y parte 2, el gerente de proyecto pues revisa el registro de riesgos para poder registrar las decisiones tomadas en cada uno de los riesgos y los problemas y envía este registro de riesgos revisados al contratista de acuerdo a la cláusula 16.4. Esa es una obligación que es completamente, que recae sobre el contratante y es obligatorio. Ahora, es esta obligación que pertenece a lo que se refiere al gerente de proyecto. Ahora, una vez que se emite esto en el registro de riesgos, sí se pasa a una reunión de reducción de riesgos y tiene que hacer un cambio en los datos contractuales, el gerente puede instruir a que se haga el cambio al mismo tiempo en el cual establece un registro de riesgo revisado. El registro de riesgo es igual que el registro de alerta temprano, aunque actualmente por definiciones no se refiere al mismo punto, sino se llama lo que es el registro de riesgos. El gerente de proyecto puede emitir un evento compensable, aun si es que no se ha emitido una alerta temprana. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a ver lo que se refiere a los eventos compensables. Bajo las cláusulas 61.5 y 63.5, si el gerente del proyecto decide que el contratista no dio una alerta temprana del evento que un contratista experimentado podría haber dado, se le notifica al contratista cuando le ordena que presente ofertas. El suceso posterior se evalúa como si se hubiera emitido una alerta temprana. Bajo las opciones C, D y E, cuando no se da una alerta temprana, también se puede considerar como un costo desestimado si es que se decide que se dio un costo adicional en lo que se refiere a lo que se requiere bajo lo que es el contrato. Esta opción no trabaja en lo que se refiere a la opción F. Siguiente diapositiva, por favor. El propósito de lo que es la reunión de reducción de riesgo es poder resolver problemas y no buscar quién es culpable. El básicamente obliga a todas las partes a plantear cuestiones que podrían afectar al programa o a los precios. El gerente de proyecto está completamente motivado para avisar con antelación con el fin de maximizar el tiempo disponible para considerar el problema con el contratista y por lo tanto aumentar la posibilidad de encontrar la mejor solución para satisfacer los intereses del contratante. Ahora, cuando hablamos de alertas tempranas, con frecuencia las personas están viendo que debe incluirse ahí como una alerta temprana o un registro de riesgos. No se sugiere que cada riesgo menor sea reportado. Por supuesto, la mayoría de ellos se gestionarán fuera del proceso por alguien que tome medidas oportunas que no necesitan registrarse en el sistema. El sistema debe poder ser capaz de captar todos los riesgos que puedan convertirse y llegar a ser un problema y que necesiten ser controlados por los implicados. Un riesgo menor es algo como alguien no tiene cómo registrarse al Aconex o el VPN de alguien no está funcionando, ¿no? En lo que se refiere al contratista y el ARCC, estarían viendo eso por esa manera, estas alertas tempranas, de acuerdo a lo que se establece, no es la manera en cómo debería funcionar. Para la notificación en alerta temprana, todas se van a registrar a través de Aconex para lo que es el plan de reconstrucción. Todos sabemos ya cómo funciona Aconex y esto es donde todas las notificaciones de alertas tempranas están registradas. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Las reuniones de reducción de riesgo, como ya hemos dicho anteriormente, es igual que el registro de alertas tempranas. La cláusula que tenemos
como la Z.11.2.14 define el registro de riesgos como un registro de los riesgos que figuran en los datos del contrato y los riesgos que el gerente del proyecto o el contratista ha notificado como cuestión de alerta temprana. Esto incluye una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. Los contratos específicamente no prescriben el formato o la disposición del registro de riesgos. Nuevamente, en el programa de reconstrucción, el registro de riesgos se gestiona y almacena en Aconex. El registro de riesgos no asigna ni modifica los riesgos del contrato, sino que los registra y ayuda a las partes a poder gestionarlos. Esto es importante. Los riesgos no cambian, no se modifican. Se usan como una herramienta para poder asistir a que las personas puedan gestionarlos. El contratante numera los que desea incluir en el registro, el primer contrato, y el contratista añade otros riesgos en la segunda parte de los datos del contrato. Durante lo que se refiere a las etapas del ITT, aquí es donde los ítems del empleador se ven dentro de lo que se refiere al registro de riesgo, parte 1, y para el contratista en la parte número 2. Bien, siguiendo lo que se refiere a ello, las partes se deben reunir y acordar lo que se refiere a la gestión de los riesgos establecidos en los datos del contrato. Asimismo, el gerente del proyecto recopila esta información en el registro de riesgos y lo entrega al contratista. Es el inicio de todo el proceso cuando el primer registro de riesgos se recopila. El registro de riesgos es un documento que evoluciona y se va editando y se elimina cuando se resuelven. La idea es poder agregarlos y poder ver ello en lo que se refiere a resolver. No es una cuestión de traerlos ahí siempre y después resolverlos. Siguiente diapositiva, por favor. Reuniones de reducción de riesgos. Manus, solamente para establecer, estás diciendo aquí que la primera parte que tiene que ver con los riesgos y cómo se puede manejar es poder empezar con lo que se refiere a los riesgos dentro de los datos contractuales de la etapa de procura para poder aclarar esto, resolverlos y después proceder a partir de ello. Lo que estoy diciendo es que al llegar a la etapa de procura, hay riesgos identificados en la parte del empleador, podrían ser riesgos identificados por la parte del contratista y estos han sido incorporados para formar parte del contrato. Ya hayan sido vistos a través del contrato. Hemos visto esto en los datos contractuales parte 1 y parte 2, de acuerdo a lo que se ve como todo el documento de control. Por lo tanto, esto ya ha sido identificado como una parte y cuando empezamos el contrato, uno de los puntos principales tenía que ver cuando uno empieza a compilar este riesgo, ese registro de riesgo, para poder ver cuáles son estos riesgos preidentificados de parte del contratista como un punto inicial. Quería enfatizar esto porque con frecuencia estos riesgos que están ahí inicialmente después regresan en otra etapa como problemas, es que no se manejan en el momento correcto. Eso era lo único que yo deseaba enfatizar. Sí, gracias. Es un punto muy importante. A veces nosotros nos olvidamos de esto, pero los registros están ahí para diferentes razones. Están ahí para ser usados y deberíamos, sí, tener esta información y poder manejar si es que el riesgo va a ocurrir ahora o después, ya en el registro de riesgos. Bien, el siguiente punto, las reuniones de reducción de riesgos. La frecuencia de estas reuniones se deben determinar por lo que es el gerente del proyecto y se van a poder realizar de acuerdo a la frecuencia, el número de frecuencia y al impacto potencial de lo que son notificaciones de alerta temprana. Entonces, si no hay notificaciones de alerta temprana, todo está cerrado y todo está bien, entonces no debería haber una necesidad específica de poder tener reuniones de reducciones de riesgo dependiendo del número de alertas tempranas. Eso nos va a poder decir cuándo deberíamos tener las reuniones. Siguiente diapositiva.
Durante las reuniones de progreso se debe preparar y dedicarles el tiempo necesario. Eh, Tomar un enfoque con la intención de poder resolver y evitar el enfoque argumentativo, más bien preguntarnos qué podemos hacer nosotros como equipo de proyecto para ayudar. La semana pasada estuve en una reunión, no voy a mencionar el paquete, pero fue una completa pérdida de tiempo realmente. Todos estaban hablando de números, no tenían idea, no tenían ideas, no se estaba resolviendo absolutamente nada. Después de una hora, yo creo que ningún punto se llegó a resolver y esto no ayuda, no ayuda para nada. No culpar, por supuesto, ni poder designar responsabilidad. No funciona esto ahí. Somos un equipo, es un esfuerzo como equipo. Bien. Siguiente diapositiva. Al inicio del proyecto, el gerente de proyecto podría liderar tiempo para estas reuniones y poder manejar. Toda la idea es que nosotros como punto de inicio puedan ver esto de manera inicial y para poder tener estas reuniones. Si no se requiere, uno siempre puede pues cancelarlas, ya sea el gerente de proyecto o el contratista asistan a estas reuniones, pero también le pueden pedir a otras personas que asistan si la otra persona está de acuerdo, tal como lo vemos en la cláusula 16.2. El propósito de la reunión de reducción de riesgos es para manejar, gestionar proactivamente los riesgos. El propósito de las reuniones de reducción de riesgos es para poder gestionar los riesgos de manera proactiva. Esto es para poder incluir todo lo que se requiere dentro del contrato, manejarlos y ver la mejor manera de poder hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor. Las reuniones de reducción de riesgo normalmente en lo que se refiere a esto deben poder identificar una responsabilidad inicial de acuerdo a lo que se refiere a los principios que tienen que ver con lo que se refiere a los puntos específicos, primero hablando de lo que es responsable, en lo que se refiere a la organización se cumple con la manera que sea responsable dentro de la organización que se establece y la última para poder establecer que todo se complete correctamente en lo que se refiere al rol dentro de la organización, poder establecer información de ambos y cómo esto va a impactar a los otros proyectos en lo que se refiere a la experiencia de ello y poder ver lo que se refiere a poder tener una organización para lo que es el avance en lo que se refiere a la alerta temprana de cada una de las reuniones, ser los problemas que puedan reflejar las acciones de mitigación que se puedan establecer y cerrar cualquier tipo de evento de mitigación y también poder ver todo de acuerdo a lo que el gerente de proyecto tiene que ver de acuerdo a la cláusula 16.4 y 14.3. Manus, perdón, solamente quería entrar ahí rápidamente y mencionar algo y colocar un poco de énfasis en este punto en particular, en lo que se refiere a lo que es el dueño del registro de riesgos y quien entrega ese registro de riesgos, así como también la regla de lo que es el gerente comercial, perdón, en lo que se refiere al gerente de proyecto. El contratista definitivamente va a estar cofacilitando las sesiones para poder llegar a soluciones respecto a los riesgos que han sido identificados. Pero también lo que ocurre es que el contratista llega a custodiar este registro, pero definitivamente tiene que haber un documento en vivo que puede conseguir la aprobación. Quiero utilizar las palabras que se usan contractualmente. En el ARCC tiene que poder brindarse lo que se refiere al último registro de riesgo de acuerdo a lo que ha sido acordado, no lo que ha sido acordado, pero lo que haya sido discutido, si estoy de acuerdo ahí. Sí, es correcto, es correcto. El gerente de proyecto es el dueño del registro de riesgos y tenemos la responsabilidad ahí de poder manejar este registro de riesgo, poder asegurarnos de que esté al día siempre
y que se le pueda entregar así al contratista. Si el gerente del proyecto decide delegar su autoridad y dársela a otra persona, lo puede hacer, por supuesto, pero esa responsabilidad siempre va a recaer en lo que se refiere al con lo que se refiere a lo que es el RCC. Por supuesto, si se delega, no lo puede delegar a un contratista, pero lo delega a alguien dentro de lo que es el ARCC, dentro de su equipo. Correcto, es correcto. Gracias por aclarar eso, eso es correcto, sí. Y se recae dentro de la responsabilidad del ARCC. Correcto. Ahora estamos al final de la primera sesión, alertas tempranas. Si es que hay algún tipo de pregunta en este momento, ustedes les permitimos hacer alguna pregunta que tienen ahora. Si no hay ninguna pregunta en esta etapa, vamos a continuar con la siguiente sección de lo que es eventos compensables. ¿Hay alguna pregunta o continuamos? I don't see any hands. No veo ninguna mano levantada, manos. Entonces, quizás... Tania tiene una pregunta. Tania, adelante. Sí, buenas tardes con todos, gracias. Quisiera una consulta. ¿Cómo es el mecanismo, el procedimiento para hacer las NAT? ¿Nos podrían explicar al respecto, por favor? Gracias. Okay, so my Bien, understanding is bueno, entiendo cuál es el método, el procedimiento en lo que se refiere a un evento compensable. Perdón, no, disculpen, hacen referencia a lo que se refiere a la alerta temprana. Mil disculpas. Bien, bueno, es bastante simple realmente en lo que se refiere a la cláusula punto 16, perdón, 16.1, la parte responsable, ya sea el contratista o el gerente de proyecto, maneja lo que se refiere a una alerta temprana en lo que es esta cláusula. Ahora, sea cual sea el tema en lo que se refiere a por qué estás manejando una alerta temprana, podría ser porque cierto documento no está siendo enviado o el costo de todo lo que se refiere al contrato que no ha ocurrido, se puede elevar una alerta temprana y después simplemente se sigue todo lo que es el procedimiento de 16.1 y se vería al mismo tiempo si es que tiene que haber una reunión de reducción de riesgo y haber una reunión de reducción de riesgos para poder establecer todo ello y después siguiendo la reunión de reducción de riesgo habría una resolución para las mismas o un plan de acción y después todo eso se actualiza de acuerdo a 16.4 y se establece por lo que es el gerente de proyecto o alguien dentro de la organización a través de la cual eso se ha delegado. No sé si eso responde a la pregunta. Manos, Majali, mi consulta más era, bueno, en el caso de que tenemos un evento, perdón, una notificación de alerta temprana, llevamos a cabo la reunión de reducción de riesgos, se procede a registrar el riesgo en la matriz de riesgos del contratista y también el acta correspondiente de la reunión de reducción de riesgos. ¿Cómo se cierra esta alerta temprana en el ACONEX? ¿Basta con el acta aceptada por el gerente? ¿Basta con el registro de riesgos? ¿En qué momento y con qué documento se puede cerrar esta notificación en el ACONEX? Es mi consulta. well, okay. I am not 100% sure within Iconex. Bien, no estoy segura completamente en lo que se refiere a Aconex, pero en el contrato, si la acción o seguida la reunión de reducción de riesgos y lo que se decida durante la reunión de reducción de riesgos, si se cierra el riesgo o lo que se decida hacer y se llega a cerrar, entonces, seguido de eso, pues uno actualizaría el registro de riesgo, lo emitiría y al mismo tiempo también deberían pues formalmente responder a ello
al contratista diciendo, bueno, esta era la acción y esto ahora ha sido cerrado y vamos a continuar. Y debería ser, no estoy seguro cuál sería en Aconex o cuál sería la acción correcta en Aconex, pero debería haber algo también con ellos donde se puede responder y después dentro del documento donde se puede decir que la acción ha sido cerrada o no. Realmente en este momento no recuerdo exactamente qué es lo que se dice, pero en las plantillas hay una funcionalidad donde se dice que está cerrada. No sé si alguien tiene esta información. Sí, las, para las alertas tempranas hay un tipo de documento que se usa a través de Aconex. Entonces, así es como se pueden verificar ahora a través de lo que es el mail, el correo con información del número de contrato. También si es que es un contrato que tiene pues múltiples intervenciones como hospitales, por ejemplo. Entonces uno después pues llega a identificar la alerta temprana de acuerdo a lo que se establece. Uno, pues el registro de riesgo, tiene que generar eso a través de Aconex y esto se puede manejar en lo que se refiere realmente a poder tener la opción de cerrar ello para que uno pueda tener lo que se refiere a los riesgos abiertos, riesgos cerrados, sobre qué contrato y básicamente esto mantiene lo que se refiere al registro de riesgos. Si todas las acciones que se establecen se hacen correctamente a través de Aconex, entonces la información del registro de riesgos y el registro de riesgos para cada uno de estos proyectos es realmente bastante simple. Básicamente, pues uno lo genera de toda la lista de alertas tempranas que se establecen dentro del módulo de correo de Aconex y después se filtran a ese nivel. Entonces, lo que uno al final tiene es un registro o una lista en Aconex dentro de lo que se refiere a estos riesgos en particular. Y así es como nosotros esperaríamos que el registro de riesgo se pueda manejar a través de lo que es lo que se necesita dentro de lo que se hace en lo que se refiere al contrato. ¿Está bien? Sí, 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 ya lo tengo más claro. Gracias. Okay, there's some more hands Bien, up. hay otras manos levantadas. Veo, no sé cuál fue primero. ¿Quién levantó la mano primero? ¿Fue Enoch o Oscar? No sé cuál de los dos. Bueno, a ver, Oscar, empecemos contigo. Adelante. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tengo una consulta respecto a este registro de riesgos que se lleva en la parte 1 de la ficha de datos del contrato. ¿Qué pasa si se da por afectado este riesgo y se convierte en un problema? En todo caso, sucede. Esto genera un evento compensable a favor del contratista porque es un riesgo que pertenece al gerente de proyecto o no debería corresponder un evento compensable ya que el contratista no trató este riesgo o no hizo las acciones necesarias para mitigar este riesgo. Eso realmente depende de lo que se haya visto en la evaluación del riesgo. Si es que se llega a convertir en un evento compensable o no, mucho va a depender de la cláusula y del contrato en la cual se establece, bueno, que Manus va a poder también mostrarles dónde uno puede identificar y después uno puede instruir en lo que se refiere al ejemplo, pues tenemos que verificar un evento donde puede ser también en lo que se refiere al contratista y las personas, pues verían este evento compensable. Me parece que en la cláusula 6
Tenemos la cláusula 16.4 en la cual los gerentes de proyecto deciden en un evento que han visto como un riesgo y también de acuerdo a lo que se establece en lo que es la parte del contratista o si no tiene ningún tipo de efecto en lo que son los costos, la finalización o el desarrollo de las fechas claves, los key dates, si aparece dentro de lo que se refiere al contrato, entonces no es un evento compensable. Aún puede afectar de diferentes maneras. Por supuesto, puede afectar hasta la fecha de culminación, pero no llega a ser considerado como un evento que el contratista, a través del cual el contratista podría recibir algún tipo de compensación. Básicamente es lo que se establece a través de las acciones que se dan. Y vemos que esa cláusula que tenemos es realmente una cláusula muy útil para poder identificar si el riesgo realmente se establece dentro de lo que es un evento compensable o no. Bien, ¿eso responde a las preguntas, Oscar? Sí, está bien. Muchas gracias. Okay. Okay, Enoch, your question. Bien, tu pregunta, Enoch. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es que si una notificación de alerta temprana se puede tomar como fecha donde el contratista toma conocimiento de un evento compensable, ya que de acuerdo a la cláusula Z61.3 del contrato, dice que si el contratista no cumple con comunicar un evento compensable dentro de las 3 semanas de haber tomado conocimiento de un evento, no tendrá derecho a un cambio de los precios. O sea, ¿se puede tomar esta notificación de alerta temprana para poder contabilizar las 3 semanas de plazo que tiene el contratista o no? No, no. The 3 weeks to notify the compensation for No, each las one. 3 semanas para notificar el evento compensable, si es que ellos, digamos, ya han entregado una alerta temprana acerca de algo que podría pues ocurrir y que después llegó a ocurrir, entonces es el día en el que ocurrió que puede dar el inicio de las 3 semanas. Para lo que se refiere a la notificación del evento compensable. Ahora, si es que se notifica una alerta temprana, entonces el evento, pues se sabe que el evento va a ocurrir. Lo que se hace mucho en lo que se refiere a mi país, se notifica una alerta temprana y una notificación al mismo tiempo. De esta manera, nunca digamos, es uno de los eventos que tienen que llegar a notificar, no se pierde. Lo que debe recordarse aquí es que no cada tipo de evento compensable es la responsabilidad del contratista notificar. Existen, me parece, 6 o 7, gracias a 7, que son responsabilidad de lo que se refiere al empleador y estoy seguro de que la presentación de Manu también va a poder cubrir eso a más detalle. Sí, correcto, voy a hablar de ello. Bien. Siguiente pregunta. Debemos continuar con la presentación también. José, última pregunta, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Cuando nosotros levantamos una alerta temprana por un tema, una situación, un evento que tenemos aquí en el proyecto, se está generando un riesgo que está yendo a la matriz. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo nos damos cuenta que el riesgo no se está mitigando. Entonces, ¿qué práctica estamos teniendo en el proyecto? Que volvemos a emitir una alerta temprana por lo mismo, para volver a identificar causas y ver acciones de respuesta. ¿Eso es válido lo que estamos haciendo? Okay, so did I understand? So there was an early Bien, warning. entonces ha habido una alerta temprana, me dices, hicieron todo el proceso, pero no se llegó a hacer ninguna mitigación. Bueno, una cosa es poder entender por qué es que no había ninguna mitigación, qué es lo que se habló en ese punto, que no hay ningún tipo de mitigación. Si no hay ningún tipo de mitigación, de ninguna manera, entonces la alerta temprana no se puede cerrar.
Porque si nada ocurrió, entonces la alerta temprana sigue abierta y por lo tanto no podría abrirse otra para algo si es que no se ha cerrado la primera alerta temprana. ¿Tiene sentido ello? Ok, sí, perfecto. Exactamente, sí. Uno simplemente tiene que darle seguimiento a la primera alerta temprana y tener otra reunión de reducción de riesgos, presumiblemente para poder ver las acciones de mitigación que deben establecerse, porque o no quedaron claras después de la primera reunión, o el contratista simplemente no les está realizando. Básicamente poder verificar esta información en lo que se refiere a que el proceso no ha sido seguido correctamente. Y se tiene otra reunión con el contratista para acordar y poder intentar entender por qué se estaban implementando las acciones y qué está bloqueando o evitando que se realicen estas acciones. Okay, one more question. Julio? Bien, última pregunta, Julio. Buenas tardes. Cuando se lanza una alerta temprana en función de los hitos contractuales, por decir en este caso, nosotros tenemos un hito contractual que es el término del diseño, y se levanta una alerta temprana porque el contratista no está, en este caso, cumpliendo con el cronograma y sobre todo con el hito contractual. Si bien este hito quizás ellos les puede generar cierta holgura, pero a pesar de la alerta temprana, ellos no han tomado acción y siguen postergando, y a pesar de que se les ha hecho esa alerta, siguen postergando el término de diseño. ¿Cómo en este caso se debería actuar para evitar? Porque finalmente es un riesgo que ya se va a transformar en un problema y que la contratista no está atendiendo. ¿Cuál sería la acción inmediata que se tendría que hacer? Porque ya se hizo la alerta temprana, sabemos que está impactando y sobre todo ya impacta en tiempo y costos al proyecto, porque si no nos está postergando, ¿cómo podemos determinar si ese proyecto puede ser viable o no? Entonces, ¿cómo podríamos actuar en ese sentido? Gracias. Okay, so this is a very common occurrence across all the work streams. Esto es muy común en todas las corrientes de trabajo. Entonces, una cosa que yo he notado y he visto es que desde una perspectiva del equipo, cuando tiene que ver con lo que se refiere al diseño, el diseño es esencialmente la responsabilidad que debe ser manejado por el gerente de diseño. Entonces, en términos de lo que se refiere al diseño, deberían haber entregables de diseño que sean establecidas entre lo que es el empleador y el contratista. Estos entregables deberían ser manejadas a través de qué recursos se requieren de parte de la RCC y qué recursos se requieren de parte del contratista y después el subcontratista que esencialmente está haciendo el diseño. Manejarían todo eso de acuerdo a lo que se refiere a los entregables y de manera bastante similar a lo que se refiere a poder tener, digamos, reuniones de progreso o reuniones de reducción de riesgo. En lo que se refiere a esta manera continua, se establecería poder tener reuniones de diseño para poder ver cuáles son los entregables, qué es lo que deben manejar, cómo deben ser manejados, qué es lo que debe ser los puntos a evaluarse y asegurarse de que uno pueda cumplir con las fechas claves. Entonces, poder tener una alerta temprana está bien, pero si uno no va a sentarse y tener una discusión respecto a cómo asegurarse de que el diseño se entregue, cuáles son las etapas o lo que uno necesita para poder llegar a lograr este diseño, la alerta temprana no les va a ayudar. Uno tiene que tener un plan de acción o cómo poder manejarlo. De hecho, parece que a veces se siente
que se presenta una alerta temprana y después se presenta la alerta temprana y uno realmente no sabe qué es lo que tiene que hacer. En el contrato se les dice qué tiene que hacer, cómo manejar el diseño. Eso aparece en la información de la obra. Veo que hay una mano levantada. ¿Deseas agregar algo, Ken? Sí, hay un punto muy específico en lo que se refiere a esto respecto a lo que debe establecerse, si es que se debe ver dentro del programa. A través del contratista, pues deberían tener esto en lo que se refiere al diseño, los entregables de diseño y también lo que se debe establecer para tener esos entregables, y uno debería estar teniendo reuniones de manera regular para poder mostrar el avance en ello y poder ver en lo que se refiere el momento de poder presentar una alerta temprana. Es cuando uno ve que el cronograma de diseño, digamos que el avance no es lo que se requiere para poder cumplir con las fechas claves. Ahí es el momento en el cual se debe presentar la alerta temprana, es ahí el momento en el cual se puede discutir ahí por qué están teniendo estos problemas, por qué están teniendo estos cambios en el diseño que deben ser incorporados y también que podrían resultar en lo que se refiere a cambios en la fecha clave o key dates. Se podría verificar esto y ese es el momento de poder hacerlo. No esperar a lo que se refiere a que ya no se cumpla con la fecha clave, con la key date, porque una vez que no se cumple con ella no se puede hacer nada para mitigarla ya, porque no se puede retroceder en el tiempo. Entonces, definitivamente es un punto importante en lo que se refiere a ello y uno debería estar manejando esto como lo que es un evento compensable y presentar a la temprana, diseño de cambios. Es lo que Manus dijo anteriormente en lo que se refiere a alertas tempranas, es acerca de poder manejar esto de manera proactiva, los riesgos, que no se sea reactivo una vez que los riesgos lleguen a ocurrir. Bien. Bien, gracias, Ken. Creo que tenemos que continuar con la siguiente parte de la presentación. Si es que les gustaría, pues por favor pueden colocar la presentación nuevamente en la pantalla. Gracias. Sí, claro, un momento, por favor. Bien, gracias. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Subimos. La 12, por favor, la 12, la siguiente. Una más. Bien, continuamos entonces. Evento compensable, que es la siguiente sección. Hemos hablado acerca de que van a haber muchas repeticiones, van a haber algunas repeticiones de muchas secciones. Entonces no es un error, están ahí por una razón. Solamente veamos esto, en lo que se refiere a poder manejar los cambios. Como ya hemos hablado anteriormente en lo que son las alertas tempranas, cualquier cosa que llegue a afectar las condiciones del contrato puede ser planteada como una alerta temprana a través de lo que es el contratista o el gerente del proyecto. Los eventos compensables, cláusula 60, son eventos que son riesgos del contratante. Básicamente, estos son todos los eventos que uno puede encontrar actualmente dentro del contrato. Si llegan a ocurrir eventos compensables, estos le capacitan o le dan derecho al contratista a ser compensado por cualquier efecto, tanto en los precios, cláusula 63.1, así como en la fecha de finalización y o fecha clave, cláusula 63.3. No siempre significa de que va a haber un aumento en los precios, ya que pueden reflejar una omisión o aceptación de un elemento de valor en ingeniería, cláusula 63.2. Verificar la cláusula 60 y las cláusulas Z para la lista definida de eventos compensables, más los riesgos del contratante que se enumeran en la cláusula. Ahora, una de las cosas que ocurre con lo que se refiere a los eventos compensables es lo que
son las autoridades aprobadas o delegadas. Se debe tener esto en mente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. El mecanismo de delegación que le da autonomía a los gerentes del proyecto y directores del sector para aprobar los eventos compensables en cualquier contrato NEC que resulte en un cambio en la línea base del alcance, costo y o cronograma del programa de la RCC, excepto por lo establecido en la directiva. Entonces, las excepciones son prórrogas de los plazos, modificaciones de las fechas claves, modificaciones de la fecha de finalización de las secciones, modificaciones de la fecha de finalización definitiva y costos de aceleración de la construcción. Todo ello tiene que darse a través de la Junta de Cambios antes de que pueda darse por ello. Y el número de documento en lo que se refiere a ello nos da guías para poder tener todas las aprobaciones de acuerdo a lo que se establece por el ARCC. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es una lista, solamente es un extracto del documento que nos da los rangos de lo que se refiere el contrato en la primera columna. Si el valor del contrato es de 3.5 millones a 25, eso significa de que el gerente del proyecto para cada parte individual tiene un elemento de 16,000 y un acumulado mensual hasta de 80, y para lo que se refiere al director es 32,000, y para lo que se refiere al acumulado mensual del director es 161,000. Y después aquí tenemos los totales de acuerdo a lo que es el contrato original que aparece en la primera columna. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces anteriormente una de las preguntas que se tenía aquí tenía que ver con lo que se refiere a la cláusula 761.3 y Ken, eventos compensables pueden ser dados por el gerente del proyecto o el contratista. Se debe hacer en un plazo máximo de 3 semanas y si se considera fuera de tiempo, si no se hace dentro de 3 semanas, excepto esto no se aplica si es que el gerente del proyecto debería haber notificado dentro de estas siguientes 7 eventos específicos que vamos a ver a más detalle más adelante. La idea de poder tener un evento compensable es poder acordar tiempos y costos de acuerdo a lo que vayamos avanzando. No vamos a esperar hasta el final del contrato y tiene que hacerse de manera continua. Esa es toda la idea de lo que se refiere al NEC. Bajo lo que es el NEC, no hay ningún tipo de definición bajo el contrato respecto a lo que el evento compensable se podría definirse como un evento que es el riesgo del empleador, y si esto ocurre dentro de lo que se refiere a la capacidad para poder terminar el trabajo a tiempo y bajo el presupuesto correspondiente. Eventos compensables en lo que se refiere a poder darle al contratista tiempo adicional y dinero adicional. Asimismo, hay ciertos puntos que podrían reducir los precios bajo las opciones A, B, C y D, y no hay ninguna en E y F dentro de lo que son eventos compensables. Hay otra opción en el cual los riesgos pueden darse en reducción, pero no es aplicable para la opción F y en lo que se refiere a este tiempo en específico. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, esto puede ser encontrado, los eventos compensables pueden ser encontrados en diferentes lugares. En los 19 eventos pueden ser encontrados en las subcláusulas 60.1 hasta de la 1 a la 19. Son todas las cláusulas que podrían aplicar una lista de acuerdo a lo que son las cláusulas Z. Los otros 3 eventos aparecen en las opciones B y D bajo la subcláusula 60.4 y 60.6. Perdón, 60.4. Sí, hasta 60.6.
Todo esto en lo que se refiere a las cantidades empleadas por los empleadores. Estas son las diferencias en cantidades finales, diferencias en las cantidades finales que retrasan la finalización y la corrección de errores, ambigüedades o incoherencias en el proyecto de ley. Otros eventos también están incluidos en lo que son las opciones secundarias. X2, dos cambios en la legislación que pueden afectar el precio del contratista. X12, como ya hemos hablado, que no se usa. Y después tenemos otra opción que podría ser la ZX14, retraso en el pago de un anticipo al contratista, que puede llegar a convertirse en un evento compensable si el contratista llega a demostrar una pérdida como resultado del retraso en el pago. No es algo muy común, pero es algo que puede ocurrir. Y bajo la X15, limitación de la responsabilidad del contratista por su diseño, corrección de un defecto que no es responsabilidad del contratista. También se puede encontrar adicionales, eventos compensables adicionales dentro de lo que es el acto contractual parte 1 que se añaden bajo lo que es el plan de reconstrucción a la fecha. Otros eventos compensables pueden ser agregados o pueden ser vistos también bajo los puntos ya mencionados. Siguiente diapositiva, por favor. La cláusula 60.1 no incluye un conflicto laboral como evento compensable, al menos que se trate de un conflicto clasificado como riesgo del contratante por la cláusula 80.1. Las cotizaciones del evento compensable pueden plantearse no solo para los riesgos o cambios que se hayan materializado, sino que también pueden ser instruidas por el gerente del proyecto cuando se consideran cambios en la información de la obra en nombre del contratante. Cuando se plantean los eventos compensables, debe hacerse referencia al evento o a eventos pertinentes según la cláusula 60.1. En otras palabras, debería ser específico respecto a cuál de los ítems es en los cuales se llega. Asimismo, tenemos la cláusula 60.1 y 80.1. La cláusula 60.1 también puede ser emitido por el gerente de proyecto para resolver cualquier tipo de ambigüedad o inconsistencia que se da de acuerdo a la información de la obra. Un evento compensable que surge de una instrucción para cambiar la información de la obra se evaluará a favor del contratista que se considere que ha cotizado la alternativa más barata, fácil o rápida de acuerdo a la instrucción dada. El gerente del proyecto instruye y no tiene que generar un cambio en la información de la obra. Por lo tanto, lo que significa esto es que muchas veces encontramos en el contrato que existen conflictos o diferencias entre lo que es la información de la obra, que está bien realmente cuando uno habla de puntos específicos que tienen que ser emitidos, solamente es la diferencia en fechas. En esta cláusula, el gerente de proyecto podría seguir esta sección y después ya no sería un evento compensable, solamente es una aclaración, o si en el caso en donde uno tiene que cambiar la información de la obra llega a ser pues un evento compensable, ¿no? El último punto es una modificación para aceptar un defecto ya que no es un evento compensable. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, cuando un evento compensable se envía o se emite y el gerente del proyecto recibe este evento compensable, en la cláusula se puede aceptar la cotización y se puede dar una instrucción o se le puede pedir al contratista pues que vuelva a enviarlo o se puede también enviar una instrucción con su propia evaluación, pero si es que el contratista no está de acuerdo, pues puede detener una propuesta, rechazar una propuesta. Esto lo vamos a ver más adelante en el cuadro que está a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, cuando el contratista envía, digamos, su evento compensable, el
El gerente de proyecto tiene una semana para responder. Responding to the contractor may notify him Si of el gerente de proyecto tarda en responder al contratista, este puede notificarle su incumplimiento, la falta de respuesta del gerente de proyecto en un plazo de 2 semanas a partir de esta notificación se considera como una aceptación por parte del gerente del proyecto. Esto normalmente ocurre cuando el contratista pues envía ya sea una cotización y después el gerente del proyecto debe aceptarlo dentro del tiempo permitido. ¿Y qué ocurre si es que el gerente del proyecto no responde a tiempo? Bueno, entonces el contratista debe primero notificar al gerente de proyecto que no ha respondido y después de pasadas 2 semanas y solo entonces es que esa cotización puede ser considerada como aceptada de acuerdo a la 61.4, 62.6 y 64.4. Usualmente esto ocurre en lo que se refiere a que se da la primera notificación de acuerdo a lo que es aceptado. Bien, entonces el gerente de proyecto aplica esto a lo que es la notificación de lo que es un evento compensable a través del contratista si que no responde dentro de lo que se refiere al plazo establecido, de acuerdo a la 61.4, o también la falta de evaluación de un evento compensable dentro del plazo establecido. La falta de respuesta en el plazo establecido equivale a la aceptación del presupuesto del contratista por parte del gerente del proyecto, de acuerdo a lo que se establece dentro de la cláusula 62.6 y 64.4. Si el empleador no está de acuerdo con lo que se refiere a la cláusula 64.4, el único recurso es ir a la Junta de Adjudicación de Disputas, que tiene que ver con lo que se establece bajo la cláusula ZW. Y si es que el gerente de proyecto decide evaluar por sí solo y no lo incluye dentro del tiempo correspondiente de acuerdo al 64.4, entonces, sea cual sea lo que el contratista haya establecido, se va a generar como una aceptación. Y si el empleador después decide que no está de acuerdo con ello, entonces la única manera de poder resolver esto sería yendo a esta junta de adjudicación. Bien, esperemos que eso nunca llegue a pasar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces lo que se establece aquí, vamos a ver esta diapositiva y la siguiente, que se da de acuerdo a la información que se extrae de acuerdo a la cláusula número 6 y también en lo que es la alerta temprana para poder explicar cómo las cosas continúan y cómo las cosas funcionarían. Entonces vamos a pasar aquí. Asumiendo que empezamos con una notificación de alerta temprana y después llega a ser un evento compensable, entonces el contratista, por ejemplo, dependiendo de dónde este riesgo venía a convertirse en una realidad o si va a ocurrir y el contratista va a enviar una notificación en lo que se refiere a la 61.3 y como sabemos tiene 3 semanas para poder enviar esto y cuando lo envíen, después de haberlo enviado, entonces tienen que poder responder esto en lo que se refiere al contrato. Tienen que poder decidir dónde es que se va a aceptar la cotización o si es que va a ser de acuerdo a lo que se describa en la 61.4, si se va a decidir que no es evento compensable ya que se maneja bajo lo que se refiere al contratista, si esto no ha ocurrido y se espera que no ocurra, o si es que no tiene ningún tipo de efecto en lo que se refiere a poder cumplir esta fecha compensable, o si no es uno de los eventos compensables que se maneja bajo el contrato. Si se decide que se va a aceptar esto, entonces se permite que el contratista pueda enviar la cotización. Ahora, ¿qué ocurre si es que no ha habido alerta temprana que preceda a ello? Entonces, al mismo tiempo se dice, bueno, se puede notificar al contratista y se puede decir, no se envió una alerta temprano, pero aún se puede contribuir para poder enviar la cotización y asimismo en términos de 61.6, si es que el gerente de proyecto nota que la condición aún no queda clara respecto
a dónde debe enviar esto, se puede decidir hacerlo siguiendo su ausencia y después de ello manejar esta información, y el contratista tiene 3 semanas para poder enviar su notificación en lo que se refiere a la cláusula 62.3. El contratista después necesita o tiene que decidir básicamente que debe enviar la cotización en lo que se refiere a la cláusula 62.1, tiene que poder dar la información en lo que se refiere al cronograma, tener las condiciones correctas, y si es que hay que incluir algún tipo de riesgo, entonces pues tiene que incluirse también de acuerdo a lo que se ha descrito por 63.6. Si el contratista no tiene suficiente tiempo, se requiere tiempo adicional en lo que se refiere a la información, extensión dentro de la cláusula 62.5, y la solicitud de extensión debe darse antes de que el tiempo se cumpla. Uno puede ver aquí también, como se ha discutido anteriormente, algunos de estos requerirían notificación a través de lo que es la gestión de cambio, si es que el gerente de proyecto decide aprobar ciertos puntos, y después la aprobación de ello puede dar lugar a un incremento en los costos, un incremento en los tiempos, de acuerdo a lo que es la autoridad, delegación de autoridad, que después iría a lo que se refiere a la junta, ir a la junta para poder conseguir la aprobación correspondiente. Si pasamos a la siguiente, bien. Y después otro punto es de acuerdo a lo que se refiere, si el contratista pues puede emitir una notificación de evento compensable, o también en lo que se refiere al gerente de proyecto puede decidir emitir un evento compensable 61.1, que después el contratista va a seguir el mismo proceso, y de acuerdo a ello se puede establecer que el evento compensable inmediatamente puede actuar de acuerdo a ello e implementar lo que se puede brindar en lo que se refiere a los servicios y los detalles, y asimismo el mismo proceso es lo que se seguiría. Asimismo, hay otra cláusula que se establece y que se propone de acuerdo a las instrucciones, digamos que se puede establecer la posibilidad que se da de acuerdo al alcance de trabajo, se está siguiendo una indicación de acuerdo al cambio que se puede establecer, se puede dar diferentes instrucciones respecto a las cláusulas 62.1, que es para solicitar sea cual sea el precio o los cambios de tiempo que se puedan dar de acuerdo a esta información y a las instrucciones correspondientes. Perdón. Sorry. Tenemos un micrófono abierto, por favor, apagar los micrófonos. Disculpen, pensé que alguien estaba haciendo una pregunta. Bien. Entonces, si podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ahora esta diapositiva que tenemos ahora, asumimos que el contratista debe ver estas cotizaciones en lo que se refiere a lo que se establece, y después de 2 semanas regresa y lo envía. Ahora el gerente de proyectos ha recibido la cotización y tiene 2 semanas para poder responder. Entonces, por ejemplo, si el gerente de proyecto decide ahora no se puede evaluar la cotización, ¿por qué? Porque se requiere más información o porque no queda claro en lo que se refiere a la oportunidad nuevamente para poder establecer ello y poder establecer esta información. Bien, o podría detener la propuesta. Se puede detener la propuesta y decir, bueno, ya no vamos a continuar con esto. En lo que se refiere a, por ejemplo, si uno pide una cotización en lo que es el punto 2 y se tiene el precio en los costos, se puede continuar ello. Esa opción que se tiene para esta propuesta, la notificación que se puede dar en lo que se refiere a la aceptación,
y después, seguido de ello, pues uno puede dar los precios y las fechas que cambian de acuerdo a la cláusula 63.5, de acuerdo a lo que se está implementando. Otra opción es que si esto se encuentra que el contratista, la cotización está tarde o no se ha enviado, entonces, o que la información que se ha enviado de la evaluación se ha hecho de manera incorrecta o que el avance o el programa que se incluye no se hace correctamente, de acuerdo a ello, entonces se establece por el contratista y no fue aceptado, digamos, por el gerente de proyecto. Entonces, puede decidir hacer evaluación y seguida de esa instrucción a lo que es el contratista. Entonces, el gerente de proyecto tiene 3 semanas y seguido de ello tiene que, pues, brindarle al contratista una respuesta respecto a cuál ha sido la evaluación y dar la instrucción de nuevamente poder tener todo lo que se refiere a un evento compensable en lo que es cláusula 65.3 y se cambian las fechas de finalización diferentes, puede manejar, simplemente es una manera fácil, digamos, de poder agrupar todo junto y hace que sea un poco más fácil poder entender cómo las cláusulas funcionan. Siguiente, por favor. Bien, acá hemos hablado acerca de eso anteriormente también en lo que es la evaluación de eventos compensables, en lo que son las cláusulas 63, que es la parte del contrato, en los cambios en los precios, 63.1, y se ha interpretado esto de acuerdo al costo real del trabajo que se ha hecho hasta la fecha y después el costo real del trabajo aún no hecho y el resultado final que se tiene en cuanto a tarifa y después eso cubre los precios y después vemos que se pasa la cláusula 63.3 que indica que se puede verificar de acuerdo al retraso en la fecha de finalización, se evalúa como el tiempo que debido al tiempo compensable se ve como posterior a la finalización prevista según el programa aceptado. Si no hay un programa aceptado, entonces la única otra opción que está disponible es para que el gerente de proyecto realice su propia evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a lo que se ha visto anteriormente, los 7 eventos compensables que se han establecido de acuerdo a la cláusula Z 61.3, vemos que el gerente del proyecto debería haber solicitado un evento compensable o debería haber emitido una notificación y esta es la cláusula 60.1.1, punto 4, punto 7, punto 8, punto 10, 15 y 17. Vamos a ver todos de ellos a mayor detalle a medida que continuamos. Aquí nos da una descripción de todos los eventos y asimismo nosotros también hemos hecho aquí otro cuadro aquí a la derecha con estas cláusulas dentro del contrato a los cuales uno puede ir y encontrar toda la información que va a permitir que pueda yo entender estos eventos en específico a más detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, nosotros tenemos los detalles de cada uno de estos puntos aquí. La primera que se va a establecer aquí es en lo que se refiere al cambio que se da a la información de la obra. Es una variación que se ha hecho de acuerdo a esta alteración. Podemos ver los diferentes cambios que se establecen al cambio para lo que es diseñar el criterio o los requerimientos para el contratista. Esto no incluye aceptar lo que se refiere a lo que es a lo que se va requiriendo. Ahora, este evento en particular ustedes van a encontrar durante el tiempo del contratista la mayoría
de eventos compensables se originan de este evento aquí. La mayoría de ellos, ¿sí? Evento número 2. El contratista no le da acceso a lo que se refiere a estos puntos de acuerdo al programa aceptado. Nuevamente, esto hace referencia a lo que es el programa aceptado. El contratista no permite lo que se refiere a ello de acuerdo a la fecha acordada dentro de lo que ello o las fechas mostradas en lo que son el programa aceptado. Esto se da por el impacto dentro de lo que se refiere a este programa. Bien, cuando las fechas se cumplen dentro de este programa y es la responsabilidad del empleador poder pues brindar algo en esa fecha específica, entonces llega a ser una obligación establecida. Y si no se da de esta manera, podría tener un impacto en el programa del contratista si es que esto se da de esta manera. Bien, evento número 3. El empleador no brinda, no suministra lo que debe suministrarse a la fecha de suministro que figure en el programa de aceptado. La información de la obra debería detallar cualquier cosa, tal así como la planta, los materiales que se deben proporcionar y cualquier restricción en cuanto a la fecha de suministro. Si el empleador no supo la fecha indicada en el programa aceptado, es probable que eso afecte el programa del contratista. Tanto en lo que se refiere al programa aceptado, esto se debería hacer de acuerdo a lo que se ha descrito bajo la cláusula 31.3, si es que el empleador debe estar brindando algo que normalmente uno incluye en lo que es la información de la obra, en la cual se tendría que dar algo al contratista para que ejecute el trabajo. Esto debe poder entenderse para poder saber cuándo el empleador debe estar brindando esta información. Si no se identifica dentro del programa, entonces todo ese argumento de poder tener lo que se refiere a un impacto no se puede usar como una excusa para decir, bueno, ha tenido un impacto si realmente no se ha indicado esto bajo lo que es el programa aceptado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, como veo el evento número 4 es otro de estos eventos en lo que se refiere a lo que el contratista puede hacer, el gerente de proyecto de instrucción de poder empezar o de tener otro tipo de programa. Hay diferentes razones por las cuales se pueden dar ciertas instrucciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a seguridad, se debe establecer ello para la razón que se dé el gerente de proyectos y también podría dar una fecha clave específicamente para lo que se refiere a la en lo que son otros del contrato. Siguiente evento, evento número 5, el empleador u otros no trabajan en los tiempos o condiciones indicadas o realizan trabajos en la hora que no están indicadas en la información de la hora. El contratista habría construido su parámetro en uno de los trabajos que debe realizar el contratista u otros. Si esto no ocurre, es probable que tenga un impacto negativo en el programa del contratista. Nuevamente, vemos algunos de estos ejemplos donde esto, pues, tiene que ser de acuerdo al programa aceptado. Si no está en el programa aceptado, entonces ninguna parte va a poder entender cuáles son las obligaciones de acuerdo a lo que se requiere. Siguientemente, evento número 6, el gerente del proyecto supervisor de calidad no responde a una comunicación del contratista en el plazo previsto del contrato. Esto puede ocurrir fácilmente, ocurre con frecuencia cuando vemos que las personas no cumplen con los periodos y eso puede llegar a convertirse en un evento compensable. Esto no significa de que se va a tener un impacto en lo que es el costo de los precios de los tiempos, pero podría darse así en diferentes experiencias que se dan particularmente en cláusulas que se replican a través de lo que son los supervisores de calidad y un periodo general de acuerdo a los precios. La obligación para poder cumplir esto dentro de los periodos relevantes se dan dentro de la cláusula 13.3. Siguiente diapositiva, por favor. Evento número 7, evento número 8 son los eventos que se pueden dar. Evento número 6. Aquí se da instrucción para poder manejar lo que es el valor dentro de lo que es parte histórica
u otros establecidos dentro del sitio. Si algo se encuentra por parte del contratista, debería emitirse una alerta temprana o evento de acuerdo cuando esto llega, normalmente el contratista no debería continuar con el trabajo hasta que esto haya sido resuelto. En lo que se refiere, uno tiene que esperar conseguir instrucciones de lo que es el gerente de proyecto antes de poder continuar. Evento número 8, el gerente de proyecto o el supervisor de calidad cambia una decisión que ha comunicado previamente al contratista. El gerente de proyecto y supervisor de decisiones de autoridad dentro de lo que se refiere al contrato de la misma manera en cómo se ha cumplido con ello. Y por lo tanto, en este evento se puede decir que ha habido un proceso que tenía que haberse seguido de cierta manera. Y en lo que se refiere a cuando se siguiendo de esta manera y más adelante, dentro de lo que es el supervisor de calidad puede venir y cambiar ello. Y el contratista pues puede dar un evento compensable. Para este evento número 9, el gerente de proyecto retira una aceptación que no es una oferta por aceleración o por no corregir un defecto por una razón no indicada en el contrato. Si el gerente de proyecto retiene la aceptación por cualquier otro motivo, como tiene derecho a hacer en virtud de la cláusula 13.8, se trata de un evento compensable. Esto es otra cosa que con frecuencia vemos aquí, que se ve el diseño y por lo tanto se puede dar un evento compensable. No es un evento compensable, es lo que se refiere al derecho que tienen de no aceptar uno si es que no cumple con lo que se refiere a la información brindada, pero no es un evento compensable. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, evento número 10. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, Valerie, ¿me escuchas? Siguiente diapositiva, por favor. 10. Ahí estamos, gracias. El super de instrucciones al contratista para que busque un defecto y si no se encuentra ningún defecto, a menos que la búsqueda sea necesaria solo porque el contratista no se esforzó lo suficiente para hacer el trabajo que obstruye una prueba o inspección requerida sin límite de tiempo. Nuevamente, si es que un registro encuentra un defecto, entonces no es un evento compensable. El supervisor de calidad tendrá que demostrar que el contratista no ha avisado con suficiente antelación para que no sea un evento compensable. Evento 11. Una prueba o inspección del supervisor de calidad provoca un retraso innecesario. Siempre que sea posible, la información de la obra debería incluir ciertos cálculos de acuerdo al tiempo que el supervisor de calidad requiera para cualquier tipo de estos casos. Si esto, por ejemplo, en lo que se refiere a construcción, en lo que se refiere al supervisor de calidad que da para lo que es la prueba de concreto o poder realizar pruebas, pues deberían seguir los procedimientos correctos para poder informarle al supervisor de calidad, porque si no es de esta manera, entonces podría llegar a ser un problema. Y definitivamente, si es que no se cumple con la información de la obra, podrían haber ciertos argumentos. Bien, evento número 12. El contratista tiene condiciones físicas en el lugar que no estaba esperando. Este evento compensable está limitado a esas condiciones físicas que van de acuerdo al sitio y no en ninguna otra parte de las áreas de trabajo. El contratista va a tener que demostrar que estas condiciones no han estado en la información de las obras y puede verificar que haya una pequeña parte que eso se pueda dar de manera razonable. Bien, siguiente diapositiva. Evento número 13. Se registra una medición meteorológica cuyo valor, por comparación con los datos meteorológicos, se demuestra que se produce por término medio con menos frecuencia que una vez cada 10 años. No creo que sea lo que nos deba pues preocupar en Perú en este momento.
Si se continúa con esta información de acuerdo a lo que se ve en el sitio, que se puede usar como una oportunidad para poder registrar esto en el sitio, entonces si no hay una estación meteorológica cercana, las mediciones meteorológicas deben realizarse con medidores y equipos instalados en el lugar indicado en los datos del contrato. Notar que bajo ciertas circunstancias, un acontecimiento que surja como resultado de una climatología adversa podría calificar como un acontecimiento de la cláusula 19, en cuyo caso el gerente del proyecto asume la responsabilidad de gestionar las consecuencias. Evento número 14. Es un evento que es un riesgo del contratante declarado en este contrato. Los riesgos del contratante se indican en la cláusula 80.1. Cualquier riesgo adicional del contratante deberá indicarse en la primera parte de los datos del contrato. Bajo algunas circunstancias, un evento que es un riesgo del contratante podría calificarse como un evento de la cláusula 19, en cuyo caso el gerente del proyecto asume la responsabilidad de gestionar las consecuencias. Bien, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. El gerente del proyecto certifica la toma de posesión de una parte de las obras, tanto antes de la finalización como de la fecha de finalización, sin límite de tiempo. En estas cláusulas que se establecen por parte del contratista, el empleador puede decidir tomar parte de ese trabajo. Alternativamente, el contratista puede solicitar al contratante que utilice parte de las obras para adaptarse al método de trabajo del contratista. Se puede solicitar tener acceso en diferentes partes de las obras bajo diferentes propósitos. Se podría solicitar que el contratista también use su método de trabajo. Evento número 16. El contratante no proporciona los materiales, instalaciones y muestras para las pruebas e inspecciones indicadas en la información de la obra. El incumplimiento por parte del contratante para hacer esto puede tener un impacto negativo en lo que es el programa del contratista. Evento número 17. El gerente del proyecto notifica una corrección de un supuesto que ha declarado sobre un evento compensable. Nuevamente, sin límite de tiempo. Aquí se establece que lo que se dice en términos de la cláusula 61.6 cuando el gerente de proyecto le instruye al contratista a enviar su cotización que se podría establecer bajo este punto. Si después se establecen ciertos puntos de corrección y no se debe confundir con cualquier tipo de pronóstico o cálculo que se da bajo este punto específico dentro de lo que es un evento compensable. De acuerdo a lo que se puede generar. Siguiente diapositiva, estamos en los últimos dos eventos. Bien, lo que se refiere a un incumplimiento del contrato por parte del contratante que no sea uno de los otros eventos compensables del evento del contrato. Se trata de una cláusula paraguas para incluir los incumplimientos del contrato por parte de ellos dentro del procedimiento de evento compensable. En esta cláusula, aquí vemos que el único recurso del contratista sería bajo ley. Sin embargo, debido a los efectos de esta cláusula y de acuerdo a la secuencia que se da, el contratista solo debe darse bajo lo que se refiere al contrato. Y en el último, que con frecuencia se use, pero en 99% de los casos siempre se usa de una manera incorrecta, es en lo que se refiere a este evento que se puede dar como no otro de los eventos compensables, pero es muy importante. Si no es otro de los eventos compensables, entonces uno siempre tiene que asegurarse de que no sea otro mencionado anteriormente para todo. Este es un evento de fuerza mayor. El evento tiene que estar visto en lo que se refiere a poder realizar las dentro del programa Estado. La demora que se puede dar en lo que se va a recuperar por ello, por ajustar el programa, evita que el contratista pueda terminarlo a tiempo. El contratista debe demostrar que no hay razones bajo las cuales se puede cumplir el trabajo a tiempo para que el evento sea reconocido. Dentro de un segundo punto, evita que se pueda cumplir con ese trabajo. Son todos los eventos. Siguiente diapositiva 60, por favor. Hemos hablado acerca de eso anteriormente. Cuando el contratista envía una cotización, si hay alguna parte que, digamos, sea demasiado incierta para ser prevista razonablemente, el gerente del proyecto debería indicar
lo que el contratista debe asumir, lo que podría ser un efecto de costo o tiempo en cláusula 61.6. De manera subsiguiente, cuando se conocen los efectos o sea posible preverlos razonablemente, el gerente de proyecto debe notificar una corrección de la hipótesis que llega después a convertirse en un evento compensable bajo la cláusula 60.117. Contratista hace suposiciones al fijar el precio del evento compensable y estas resultan ser diferentes, entonces no son correctas, no se corrigen. De acuerdo a 92.1, pues de la discusión con el contratista respecto a la existencia de diferentes formas viables de tratar un evento compensable, el gerente de proyecto podría instruir al contratista que envíe presupuestos alternativos. Si el gerente del proyecto y el contratista están de acuerdo, se puede utilizar tarifas y sumas globales para evaluar los eventos compensables. Cláusula 63, aplicable a todas las opciones. Eso no tiene que formar parte de lo que se refiere al programa de actividades o de ambas cantidades en las opciones que se dan, y esto permite que que se llegue a un acuerdo en lo que se refiere a un precio fijo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otra cosa que nosotros o que el NEC no tiene es que no tiene un calendario formal para registrar eventos compensables. Eso lo vamos a ver a través de una plantilla, si es que tenemos tiempo, mostrarle a todos. La opción SC no cuenta con un calendario formal para registrar los eventuales, pero los gerentes te llevan su propio calendario. Todo es a través de Aconex. El contrato le otorga al gerente del proyecto la autoridad para poder evaluar un evento compensable utilizando su propia evaluación bajo la cláusula 64.1. Como ya hemos hablado anteriormente, las condiciones que tienen que ser vistas cuando el gerente de proyecto hace su propia evaluación es si el gerente no ha enviado una cotización en lo que se refiere a ello, o si es que se decide que no se evalúa correctamente el contrato, que el contratista no ha evaluado correctamente, o si no ha presentado un programa o las modificaciones de un programa costo oferta, o si cuando el contratista presenta ofertas por un evento compensable, el gerente del proyecto pues no está aceptando el último programa del contratista. Entonces, si es que no hay ningún tipo de programa aceptado o si el programa aceptado está siendo usado por el contratista como parte de este envío, es incorrecto. En estos casos, el gerente de proyecto está obligado a realizar su propia evaluación. A pesar que exista esta autoridad, hay que tener cuidado si se lleva a cabo esta opción. En lo que se refiere a lo que se puede instruir de acuerdo a su propia evaluación y bajo lo que el contrato se requiera a seguir, el contratista quizás no está de acuerdo y esto puede dar lugar a una disputa formal. En lo que se refiere a la esencia y de acuerdo a lo que se da con el tiempo y acuerdos en cuanto a costos. Esto se debe hacer solamente en circunstancias excepcionales y no debería ser la norma a seguir. Bien, siguiente diapositiva. Creo que tenemos 3 diapositivas más y después tenemos preguntas. Bien, eventos compensables. Puntos a anotar bajo cada una de las discusiones. Para poder evaluar el impacto temporal de un evento compensable es necesario tener un programa aceptado. Si no está disponible a la fecha, entonces el gerente del proyecto debe cumplir con su propia evaluación bajo lo que se refiere a la cláusula. Se debería determinar si es un evento compensable o no. El gerente de proyecto va a tener la autoridad de poder aprobar los cambios si es que cae dentro de lo que se refiere a la autoridad delegada y si tiene el derecho de hacerlo. Hemos ya hablado acerca de este nivel. Si esto no se da dentro de lo que se refiere a los niveles delegados, entonces un evento compensable pasaría a la Junta de Cambios. Y después otro punto, el tiempo y los costos adicionales deben acordarse por adelantado en base a un estimado razonable del impacto por parte del contratista y en supuestos razonables. No se deben acordar una vez que se haya producido el evento. Y bajo la opción A y B,
Los costos adicionales en el marco de los contratos y subcontratos de la opción A y B se acuerdan como cambios a suma alzada. Esto se basará en el costo definido estimado y más la tarifa resultante. Una vez que se llegue a un acuerdo, es el monto que se va a pagar una vez que el evento compensable se haya dado de fuera de cuánto realmente le haya costado al contratista implementarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bajo lo que es la opción F, costos adicionales en los contratos o subcontratos, la opción F, se acuerdan inicialmente como cambios estimados. Esto se va a basar inicialmente en el costo definido estimado o por acuerdo en lo que es la suma alzada y la tarifa resultante. Sin embargo, a diferencia de las opciones A y B, el costo definido que se debe pagar se ajusta a la cláusula Z11224 y se refiere a los costos incurridos. Esta cláusula, en lo que se refiere a ello, puede también verse de acuerdo a lo definido en la cláusula Z11.2. Básicamente, poder verificar de que la RCC podría pagar menos por el evento compensable acordado porque el contratista le ha costado menos implementarlo. Sin embargo, puede costarle más a la RCC porque eso es lo que le ha costado al contratista. Then under the hybrid option F contracts, Bajo los contratos híbridos, opción F, algunos de los gastos generales del área de trabajo del contratista y los costos de diseño, más la mayoría o todos los costos de su paquete de subcontratación serán costos fijos. Por lo tanto, se verían los elementos del precio fijo y eso es lo que la RCC acabaría pagando independientemente de lo que le cueste el contratista la implementación. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En lo que se refiere a la definición de lo que es la opción F, opción A y opción B, y bueno, ya tenemos ello. Y básicamente eso nos trae al final de la presentación y ahora pues podemos tener tiempo si es que hay alguna pregunta. Creo que ya no tenemos más tiempo, pero si hay alguna pregunta, por favor, procedan a hacerla. Bien, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una consulta. El contrato NEC, opción F, es bien establecido y bien claro en el proceso de evento compensable, en la que le da potestad al gerente de proyecto, le da la facultad de aceptar las cotizaciones o rechazarlas o hacer su propia evaluación. Sin embargo, en la presentación que han hecho hoy día, indican el proceso de junta de cambio, ¿no? Entonces, en ese proceso de junta de cambio, se pueden incurrir en tiempos que no estaban previstos dentro de los plazos establecidos para evento compensable. Esto podría generar un tiempo o un costo a favor del contratista de acuerdo al punto 6 de la cláusula 60.1, donde dice que el gerente del proyecto y el supervisor de calidad no responden a la comunicación del contratista en el plazo requerido. ¿Cómo podría el gerente del proyecto tratar estos tiempos que no podrían ser previstos? okay, Oscar, each Bien, project Oscar. Cada gerente de proyecto debe entender cuáles son los límites de aprobación que tengan. Cada uno debería poder establecer ello en lo que se refiere a la información de acuerdo a lo que está derivado, en lo que se refiere a estas limitaciones, en lo que se refiere al nivel de autoridad. Y esto está ocurriendo en paralelo en lo que se refiere al evento compensable. El gerente de proyecto, bueno, cuando recibe esto, cuando recibe la notificación de que si hay una posibilidad de un precio o un impacto en el tiempo, se debería poder entender cuál podría ser el impacto de ellos, si podría ser un impacto grande y si a ese tiempo del costo o el tiempo podría tener una reunión con el contratista para poder saber qué es lo que se puede hacer y también poder decidir de acuerdo a ello en lo que se refiere a nivel de autoridad o si es que lo que debería hacerse a través de lo que es la junta de cambios para poder solicitar
aprobaciones a los cambios. Estos propósitos, estos procesos deberían ser separados de otro, pero la información que se requiera debería darse a través del evento compensable que puede determinar si es que está dentro de su nivel de autoridad o no. Ahora, espero que esto tenga sentido. Yeah, can I just add something here, please? Sí Very puedo quickly. agregar algo ahí, habla Ken. El momento que uno recibe un evento compensable, una notificación de ello, uno puede evaluar si es un evento compensable realmente o no. Quizás uno no tiene una cotización en ese momento, quizás no tiene un programa y lo que uno haría en estos casos es poder ver si es un evento compensable o no. Ahora sí, durante este proceso, pues se acuerda que sí, es un evento compensable. Entonces, ese punto se empieza a ver en lo que se refiere a los requisitos de cambios, se empiezan a ver los requisitos de cambios y así en lo que se puede verificar, se puede dar suficiente información para poder entender los impactos positivos que uno puede establecer y después ver esta emisión a lo que es la cambios y se puede aprobar de acuerdo a esta cotización. Uno no tiene que esperar a que se den las cotizaciones, uno puede tener una evaluación dada y lo que uno está haciendo es poder tener una autoridad de la Junta de Cambios en lo que se refiere a la organización. Y una cosa que debemos recordar referente a ello es que solamente está en soles. Si hay algún tipo de cambio que tenga un efecto en el tiempo, en el programa, automáticamente eso significa de que tienen que ir a lo que es la Junta de Cambios para poder conseguir la aprobación. Es bastante restringida en lo que se refiere a ello y esa es la manera en cómo es desafortunadamente. Thank you, Ken. Gracias, Ken. Okay. Bien, Look, I think we've run creo out que ya of nos quedamos sin time. tiempo, lamentablemente. We already passed the Ya nos 6 hemos o'clock. I don't know pasado. if someone wants to raise a quick No sé si question. alguien quiere dar la última pregunta o si mejor ya terminamos la reunión o si es que hay algunas preguntas específicas. Okay, Entonces, a ver, José, adelante, José. Gracias. Una última pregunta, por favor. Si es que el gerente de proyecto acepta un evento compensable, luego emite obviamente la instrucción para que presente su cotización al contratista. Y en ese proceso, cuando me envía su cotización, y yo tengo ya la posibilidad de decir que voy a aceptar la cotización, antes de aceptarla, la mando entonces a la Junta de Cambios para que la Junta de Cambios apruebe mi cambio. ¿Qué sucede si la Junta de Cambios no acepta ese cambio? ¿Existe alguna manera de yo poder retroceder y cambiar esa decisión de haber aceptado que era un evento compensable y decir luego que ya no es un evento compensable? ¿Es posible hacer eso? That's very difficult. Bueno, es una pregunta bastante difícil realmente, José. Si ustedes han aceptado un evento compensable en un principio, entonces ustedes, bueno, entienden de que se les puede dar compensación para ello. Ahora, si es un evento compensable y la información correcta se presenta a la Junta de Cambios y es un evento compensable que The change board para lo should cual deben recibir compensación, la Junta de Cambios no debería rechazarlo. ¿Por qué? Porque si lo hacen, entonces estarían pidiéndoles a ustedes que actúen no de acuerdo con lo que es el contrato, no de acuerdo con lo que es el 10.1, automáticamente tendría que ver con una disputa y el contratista le llevaría eso al DAB. Y esto usualmente es en lo que se refiere a aceptar con lo que es el evento compensable quite simply they would win at the DAB. dentro de lo que se refiere al DAB. Entonces, no habría beneficio alguno de poder rechazar algo que ya ha sido acordado como un evento compensable.
Lo que la Junta de Cambios podría rechazar, solicitar, es en lo que se refiere a un evento compensable. Por ejemplo, en educación, en lo que se refiere a las autoridades correspondientes, dentro de lo que es la información de la obra, para lo que es una cotización, para lo que es un cambio propuesto, porque estaría pues solicitando esto y no instruyéndolo. Y eso va a la Junta de Cambios, y la Junta de Cambios dice, no, no vamos a hacer más de lo que se da en lo que es el alcance original. Entonces, lo único que se hace es poder separar este evento compensable. Lo que también debe verse aquí, José, es que si uno es el gerente de proyecto, ya vamos a tener una conversación muy difícil, ¿no? Muy compleja con lo que es la autoridad que estaba solicitando, pues, este cambio que nos está autorizando, y eso definitivamente es una conversación muy compleja a tener. Potencialmente sí, eso puede pues ocurrir. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Pero si es un evento compensable, entonces la Junta de Cambios no debería rechazarlo. Bajo el contrato, el contratista está estableciendo todo esto en lo que se refiere a ese tiempo y evento compensable, y en lo cual se tiene un impacto. Bien. Gracias, Ken. Sé que hay más preguntas, sé que las hay, pero lamentablemente debemos cerrar la reunión porque ya nos pasamos 15 minutos. Le puedo pedir a cualquier persona que aún tiene preguntas, si por favor pueden colocar sus preguntas en la comunidad de práctica, y sea cual sea la pregunta, nosotros vamos a responder formalmente a lo que son las preguntas que se están haciendo, ¿sí? Bien, se ha colocado en el chat la comunidad de práctica de administración de contratos. Ustedes pueden ingresar y colocar ahí sus preguntas. Bien, sobre esa nota, gracias a todos por haberse unido, gracias por habernos escuchado, gracias por sus preguntas. Muchas gracias, Ken, por tu ayuda. Lo agradecemos. Y si no hay nada más, entonces les pido que tengan unas muy buenas noches y nos vemos en la siguiente reunión, ¿sí? O los escuchamos en la siguiente presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you, everybody. Gracias. Gracias.